dentro de los temas que se trataron en la última cuenta pública del presidente de la República, uno de los que ha generado comentarios desde distintos sectores y perspectivas es la afirmación de que uno de los méritos o logros del actual gobierno sería haber recuperado la estabilidad del país. Y por lo tanto ahí habría un cierto legado o algo que la sociedad debiera reconocer a quienes nos gobiernan en este momento. Por cierto, esto ha generado variados comentarios, como decía. Quizás el primero que cabría hacer en esta materia es preguntarse si efectivamente hemos recuperado la estabilidad institucional o si más bien lo que ha pasado es que nos hemos ido acostumbrando a que la antigua estabilidad, la de verdad podría decir uno, de la que gozó en cierto momento Chile, ya pareciera ser cosa simplemente del pasado, que dentro de la vida que tenemos hoy, eso es un recuerdo y esa estabilidad ya no está. Nos devolvimos, como decía alguien en algún momento, a Latinoamérica y por lo tanto a sufrir algunas de las características que suelen acompañar a los países latinoamericanos, uno de los cuales es precisamente la inestabilidad institucional. Usted podría estar pensando en este momento en que Chile parece haberse acostumbrado a tener una situación permanente de terrorismo y de violencia en lo que se suele llamar la macrozona sur y que parece ser que ya no importa tanto o no llama tanto la atención. Cuando se graba este comentario, además, nos hemos enterado que un grupo de parlamentarios ha anunciado, más bien ha formulado una suerte de amenaza, podría decir uno, sin querer, por cierto, asumir intenciones, pero el punto central es que ha dicho que si no se hacen ciertas cosas en materia previsional, ellos propondrán un nuevo retiro de fondos de pensiones, sin considerar lo malo que es una política pública de ese tipo, probablemente de las peores que se puede instalar en materia de pensiones. Es un recordatorio de la inestabilidad institucional que supone aquello que en algún momento parlamentarios llamaron el parlamentarismo de facto, valga la redundancia, pero que también supone no solo eso, que es un desorden institucional grave y la consecuente inestabilidad, por cierto, sino que además lo que hay ahí, en el fondo y en último término, es una suerte de resquicio ya no legal, sino que constitucional, para poder saltarse las normas sobre iniciativa exclusiva, incluso de quórum, para poder tramitar algo que en principio el Parlamento no deberá poder tramitar si no cuenta con la quiesencia del presidente de la República. Bueno, todo eso y muchas cosas más en las que seguramente usted está pensando en este momento, nos recuerdan que es discutible, al menos, que podamos decir que hemos recuperado la estabilidad, salvo, por cierto, que nos comparemos con noviembre del 2019, pues esa comparación no es la correcta, habría que compararse con principios del 2018, con el 2015, en fin, con el otro país que conocimos antes del proceso revolucionario que se dio inicio en octubre del 2019. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué supone afirmar que aquí hay un logro en la estabilidad? Alguien ha dicho que cabe celebrar una afirmación de ese tipo, sobre todo si viene de quienes nos gobiernan, que como usted recordará, antes de asumir algunos de los personeros de quienes habían participado en la campaña, en fin, decían que lo que había que hacer era precisamente, comillas, meterle inestabilidad al sistema como una frase que expresaba lo que se quería hacer. Por lo tanto, aquí habría un cambio de criterio profundo, un reconocimiento de que la estabilidad es necesaria. Pero ¿hay ese reconocimiento? ¿De verdad se plantea como algo positivo? O como se ha comentado también en estos días, es más bien una idea, fuerza sugerida por comunicadores, se han mencionado algunos comunicadores especialmente conocidos entre nosotros y con larga trayectoria, que se dice le habrían sugerido al presidente de la República emplear este eje de la estabilidad institucional para poder darle un cierto contenido y un cierto sentido a una cuenta pública que, como usted recordará, se avisoraba como muy pobre o con muy poco que decir. Esta habría sido la sugerencia. La pregunta entonces que cabe hacer es, ¿esta sugerencia fue acogida como un recurso de última hora útil o de verdad fue acogida como un reconocimiento de que la estabilidad es importante? Porque si es así, entonces cabría preguntarse qué pasó con las declaraciones sobre la inestabilidad.
¿Qué pasó con la lógica refundacional? ¿Qué pasó que en todo lo que se hizo a partir de octubre del 2019 y antes, por cierto, desde esos mismos sectores que hoy gobiernan, para prácticamente demoler lo que teníamos como institucionalidad? ¿Qué pasó con esas visiones y cómo se compatibilizan ahora? ¿Basta simplemente con decir que la institucionalidad es importante o hay que hacer más? Hay que demostrar que se confirma eso como una cuestión de fondo y no solo porque ahora conviene o resulta útil, sino que porque de verdad se entiende la importancia que supone para la vida de una sociedad, pero también para la vida de todos quienes la integran, una efectiva estabilidad institucional y, por cierto, qué se está dispuesto a hacer para garantizarla. Esta es probablemente la pregunta más relevante. Algunos comentaristas han sostenido, y parece interesante detenerse en eso, que hablar ahora de lograr la estabilidad por quienes nos gobiernan suena en cierta forma, y un poco quizás como si un pirómano pidiera que le agradecieran el haber apagado el incendio que él mismo inició, porque como dijimos, son ellos los que colaboraron fuertemente a la inestabilidad que especialmente ha vivido Chile a partir de octubre del 2019. Pero además la gran pregunta, y usted lo sabe igual que yo, que tiene que ver con el compromiso efectivo con la institucionalidad, con la estabilidad y el orden, esa solo se prueba o se demuestra o se responde de verdad cuando se vuelve a estar en la oposición. Sí, eh, al gobernar, al estar a cargo, ciertas cosas que se podían haber criticado desde afuera parecen ahora o se comprenden ahora como muy útiles, como muy necesarias. Dicho en términos simples, es mucho más fácil entender la importancia de la estabilidad y del orden cuando es quien está a cargo de la estabilidad y el orden, cuando se está gobernando. El compromiso, sin embargo, con la estabilidad y el orden se prueba de verdad cuando se vuelve a estar en la oposición. Ahí entonces es cuando cabrá preguntarle a quienes nos gobiernan hoy día y sean en el futuro en algún momento opositores, si en ese momento vuelven a creer que el orden es injusto, ilegítimo y que se puede usar la violencia contra él, o han entendido de verdad que el orden institucional se respeta siempre cuando se está en el gobierno y también cuando se está en la oposición. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.